canciones buenas que no caben en un cancionero, pero en Radio UNIAC tenemos 1 hora al día para descubrir música y cruzar historias que resuenan. Conversaciones con alma, artistas con historia. Tantas canciones buenas. Tu cita diaria con lo mejor de la escena musical con Muriel Riveros. La música cebolla es más que solo una etiqueta, francamente. Hay que solo ver lo que pasó cuando hace, menos de una semana, el viernes pasado, el Matcha y el Bloque Depresivo entraron en las tendencias musicales de YouTube tras publicar la versión en vivo de Continentales que hicieron en el Estadio Nacional en diciembre pasado, fecha que estaba totalmente agotada. Este video corresponde a este primer registro que liberaron y nos hizo preguntarnos con el Matías Hermosilla, más bien el Matías Hermosilla, viene a fisgonear y preguntarnos, oye, ¿esto es más que solo un fenómeno? Yo creo que sí. Vamos a darle la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo esta transmisión en vivo a través de radio.uniac.cl, nuestra radio digital, a través de nuestras redes sociales y, por cierto, a nuestro queridísimo panelista de cultura y música popular, Matías Hermosilla. ¿Cómo estás, querido? Qué gusto. Bien, feliz de estar aquí. Oye, contento. manso tema que nos trajiste. Sí, bueno, yo es que creo que es interesante el fenómeno de la música cebolla como tal, ¿no? Con los años cada vez más se ha transformado en una dinámica cultural que gana valor. Hay que pensar que este fenómeno partió siendo definir música cebolla. Lo hace muy bien y es muy importante el libro de Marisol García, ¿no? Llora Corazón. Entonces, el latido de la canción cebolla. Exactamente. Entonces, como de cierta forma ha habido una reivindicación tanto académica como de consumo popular sobre algo que era definido por las clases altas como de mal gusto. Es decir, la idea de la música cebolla era música de mal gusto, música para picar cebolla, ¿no? Literalmente música porque era llorona, era sufrida, era intensa. Y un poco es interesante cómo a veces estas etiquetas conectan muchos estilos musicales y es más una actitud finalmente que definitivamente un estilo musical per se, ¿no? Entonces yo igual hice hoy día como una especie de selección de canciones bien diversas que a veces uno no las considera en la cebolla, pero sí en el espíritu del alma de esas canciones están, ¿no? Entonces, un poco como vamos recorriendo tradiciones y vamos reivindicando a figuras. La canción Cebolla tiene sus mártires, sus héroes, sus figuras, sus héroes que han sido reconocidos posterior a su muerte y un poco... Por eso quería hacer un pequeño homenaje inicial, ¿no? A una figura que no fue tan importante públicamente más allá de Valparaíso antes de su muerte y antes del surgimiento de Matcha y el Bloque Depresivo. Yo creo que también hicieron como un redescubrimiento masivo de la figura de un cantante popular porteño que se llama Jorge el Negro Farías. Oye, Jorge Negro Farías, antes de pasar a escuchar esta canción que ya ha sido, como tú bien comentabas, reversionada, hablemos un poquito de la figura, porque es alucinante, como tú dices, pensar que esos son nombres también que explotan después, como dices, de haber partido, y haberlos tenido ahí, y ser figuras como fundamentales de cómo una misma ciudad toma carácter. Claro. Me parece muy relevante también, María. Claro, el Negro Farías tiene hartas cosas interesantes. Primero, es la primera persona que graba La Joya del Pacífico antes que Lucho Barrios. Entonces es una figura clave. De hecho, había un compromiso, por ejemplo, Palmenia Pizarro tenía un compromiso que ella nunca iba a grabar La Joya del Pacífico porque la cantaba Jorge Farías. Claro. Entonces Farías había como una especie de cofradía, y el problema que tenía Farías es que era un artista de consumo muy local del puerto. Algunos dicen que tenía un gran problema, que era muy bueno para el trago. Entonces como que vivía casi como en club de alterne, ¿no? De local en local, casi como lo que le daba para tomar en el mismo local que le pagan casi con trago. El mundo de la vida nocturna, hasta que murió, vivió en su ley un poco de estos cantores de bares, de prostíbulos, de mundo nocturno, y que de cierta forma se consolidó como este héroe del cantor popular de la noche porteña, ¿no? De hecho hay una escultura, había una versión muy fea anterior a la que le faltaba un brazo, y ahora ya la mejoraron frente al Liberty, ¿no? A la placita que está frente al Liberty. Ajá. Y ahí se hace un poco como el homenaje al Negro Farías como esta figura patrimonial del puerto que
es interesante cómo de repente este cantor que canta como el Negro Farías está representado en todos esos cantores de mercado, en esos cantores de puerto, que en esos cantores de restaurante del puerto mismo, ¿no? Como que van avanzando, aparecen, vienen, dicen, bueno, voy a cantar un par de tres o cuatro temas, y en ese empieza como constituirse un cancionero popular que está en el alma, el espíritu de la canción Cebolla. Oye, pero es que eso sigue pasando en Valparaíso. Y yo me preguntaba, bueno, ¿será que esta es como una de esas figuras que institucionalizó que esto pasara en Valparaíso? Y de que, o es algo que es espíritu un poco del lugar también. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina al final? Yo creo que, de toda esta tradición que creo que es como complejo saber, ¿no? Pero yo creo que lo interesante en ese caso es decir que él como sintetiza el imaginario de la figura del cantante como de divertimento popular, ¿no? Y como que sintetiza eso y es como el héroe trágico de los cantantes incluso que están relacionados con el turismo, con la vía del paso, con la noche, con una ciudad como Valparaíso que tiene una noche tan nutrida, ¿no? De hecho, quizás Valparaíso es la ciudad que tiene la vida nocturna más nutrida de Chile, es decir, porque Santiago, después del estallido social y la pandemia, como que su noche desapareció como espacio, ¿no? Cada día es más temprano, las cosas cierran más temprano, las cosas son más temprano, y Valparaíso como que resiste en su bohemidad, ¿no? En lo bohemio de ese espíritu. Y Jorge Farías se transforma como en ese héroe simbólico de la canción Cebolla, al que se le rinde el homenaje y que sintetiza ese oficio histórico de los cantantes porteños, que es frecuentar locales, cantar 3 o 4 canciones, cantar en los barquitos que hacen los paseos en la playa. Eso mismo, claro. Entonces, finalmente, y vivir como esta vida entre la noche, entre lo marginal, pero también ser un artista, una estrella en la noche, como podríamos decir, que pareciera que nadie ve. Claro. Y que te esperan ahí, además, sí, pues obvio, si es un poco en esta estrella que nadie ve, qué bonito eso. Casi tan bonito, Matías, como estas frases que son como, según tu punto de vista, ajá, yo soy el malo. El gran tirano, Negro Farías, en tantas canciones buenas. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos tantas canciones buenas en Radio UNIAC. La vida misma. El cebollismo, la casa, las rutinas y todo lo demás. Somos unos señores con el Matías Hermosilla, lo admitimos con total confianza y honor. Así como esta música nos gusta, nos mueve y es más que solo un fenómeno, es más que solo una etiqueta y estos son más que solo intérpretes. El Negro Farías, así como en su momento y como reunidos en este libro de la Marisol García que hacíamos alusión también, el Llora Corazón, están el Lucho Barrios, está el Luis Alberto Martínez, Rosamel Araya, Ramón Aguilera, están las grandes voces femeninas. Claro, los cracks del puerto. Los cracks del puerto, totalmente, pero también las voces femeninas. Y si hay una que ya nombrabas y que a mí me obsesiona su voz, es la Palmenia Pizarro. Es increíble. ¡Qué notable! Yo cuando hago la clase en la Universidad de Canción Cebolla, les muestra una interpretación de Cariño Malo de Palmenia Pizarro y les digo, ¿es o no es Mon Laferte? Como... ¡Qué malo eres! Pero qué malo, si es así. Pero es que ahí está. Esa Mon Laferte sufría del volumen 1. Absolutamente. Está ahí. Ahí está, labios rojos bien pintados, vestidos ceñidos. Yo me pinté de rojo hoy día especialmente por esto. Sí, fue para eso. Bueno, entonces, como bien ceñidos, bien como... Y un sufrimiento profundo de estos amores tóxicos que son muy propios de esta canción también. Como que si vamos como destejiendo un poco el tejido lírico de esto, nos ponen ese sentimiento de guata que uno siente cuando está enamorado y tiene un desamor y una pelea con la pareja o lo que pase, ¿no? Claro. Poner como realmente las vísceras en la mesa y poner y decir, esto es lo que siento, pero desmedidamente, y yo no debería amarte, pero te amo, y me diste cariño malo, y como realmente seguir con esa pasión, ¿no? Y como con esta pasión que yo creo que amor para mí... perverso. Amor perverso. Si de tú hecho, nunca fuiste fiel. Y me fingiste ayer, amor perverso. No. Que es como tu tanta falta de querer. Claro. No está muy lejano. Y ese es el espíritu. Tal cual. Y es la interpretación, es la pasión. Yo creo que, de cierta forma, Palmenia Pizarro, Cecilia, la incomparable, setean una forma de cantar, una forma de interpretar
que va a ser muy influyente a las cantantes de la música popular chilena, de Miriam Hernández a Mon Laferte, ¿no? Como la lógica del sentimiento. Como yo creo que Isabel Parra, a lo mejor de manera tácita, lo hace con las cantantes folk, ¿no? El Cuatro Venezolano, de Isabel Parra a Rosario Alfonso, el Cuatro Venezolano, ¿no? Hay una característica como está en el tonal de la voz, sobre todo, ya no las actuales, pero en los 70, 80 casi todas las cantantes tomaban un poco ese mismo color. Claro. Entonces claro, como madres o abuelas de cierta tradición popular chilena, musical, y yo creo que Palmenia Pizarro sintetiza esa pasión desmedida y esa pasión profunda y ese como amor, podríamos decir, tóxico, ¿no? Porque al final el amor, a pesar de que estemos en una época de corrección política, aunque cada vez menos por el cambio de la sociedad actual, pero de una época de corrección política, discursos morales cambiantes, igual el amor, la pasión, genera salidas desmedidas, y genera salidas que son críticas y que son complejas, ¿no? Como que si hay algo en donde el ser humano es completamente irracional, es a la hora de enamorarse. Dejan todo, destruyen cosas, cambian de vida, de nombre, de país, ¿no? Y a veces lleva a esa dinámica, ¿no? Profunda. Y yo creo que estamos quizás viendo un fenómeno musical donde eso está en la mesa. Y donde la escritura pasa a ser como saltarse los procesos de juzgar, ¿no? Y un poco lo que pasa con Shakira y las mujeres facturan al final es como, perdón, pero todos están haciendo canciones de desamor y facturando claro, un poco eso, ¿no? total. Como, ¿cuántas veces ha sido como el recurso histórico el amor y el desamor? Bueno, yo me acuerdo que en una entrevista Joaquín Sabina dice, hay muy pocas canciones de amor buenas. La mayoría de las canciones buenas son de desamor. Claro. Porque es mucho más fácil respirar por la herida y cantar sobre algo que te hace sufrir que cantar sobre algo que te gusta. O cuando estás contento, porque el sentimiento, salvo en el primer enamoramiento, que yo por eso creo que hay muchas canciones buenas de ese proceso de conquista, de enamorarse, decirle a alguien que el te mismo gusta. Joaquín tiene una muy bonita de amor que es Contigo, por ejemplo, Claro. sí, pero claro, también concuerdo que las más lindas son las de desamor, sí. Claro, pero Contigo igual es una canción Sí, también es como... conflictiva. No por eso, No, porque él no. le dice, pues, ¿no? Claro. Yo no quiero un amor civilizado. Claro, nunca va a ser tan civilizado. Como con que recibos ni cuesta escenas del pensar. sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Oye, pero qué versos. No, pero el maestro. El maestro. Pero Sí. pero claro, pero es un amor súper descarado también, pues, Sí. ¿no? Y masculino en ese sentido. Y eso es lo que hace que Sabina sea tan interesante, que tiene como ese mundo. Pero Palmenia Pizarro tiene esta interpretación. Y la quería emparentar como para que de repente escuchemos dos canciones Sí, juntas. me encanta la idea. Con un cantante que hace lo mismo desmedidamente y que es quizá, yo creo que junto con Juan Gabriel, los dos grandes intérpretes masculinos de México en el ámbito de esta canción más cebolla, ¿no? Que es José José, que ha tenido un revival muy fuerte con este mundo de la canción cebolla, con esta cosa de que lo que pasa con esta música es interesante porque termina transformándose como en algo en el espíritu medio kitsch, como de que pasó de ser un consumo de las abuelas, de las mamás, de las asesoras de hogar, de la gente que trabaja y que está en la casa cotidianamente, la que limpia, el que hace aseo, que cocina, a transformarse primero como en un gusto medio kitsch, como de que a la gente le gustaba así como medio irónicamente, a que después ahora sea cool que te guste esta música como sufrida, intensa. ¿Pero pasa por una reivindicación cultural o es como, no sé, porque no sé si llegó a pasar totalmente con el kitsch? De hecho, se quedó como con esa etiqueta para ciertos momentos y no necesariamente, si bien no te da plancha ya cantarla, porque hubo un momento en que lo kitsch da un poco de pudor. Claro. Claro, está como esa reivindicación personal de decir no me da plancha cantar nada de esto, ni que me guste esta música, pero siento que la canción Cebolla, o sea, está llenando estadios. Por eso, yo creo que esa es la diferencia. Lo que hace la canción Cebolla o lo que pasa con el fenómeno Cebolla es que se salta, él ya un poco lo que las musicólogas y los musicólogos han estudiado tanto tiempo, que es que la generación normalmente abraza la música de los abuelos.
Y la generación No de los millennial, papás. exactamente, a pesar de que uno quiera mucho, no sé, pues Jorge González como que trasciende porque es una figura demasiado fuerte. Sí. Pero la generación de los niños millennial, como de los treintones, avanzando hacia atrás, o cuando tenían 25, 30 años, no querían escuchar, no sé, Aterrizaje Forzoso o esas bandas como no Claro. sé, o La Ley mucho, sino más bien te saltaba ahí a la generación de como que cuando ya tenía uso y posibilidad de construcción, te saltaba ahí a la generación de los papás, de los abuelos. Y esa generación de los abuelos, el Macha, por ejemplo, sintetiza muy bien, que es decir, el revival ahí del bolero, de esta canción del vals, de Claro. todo este imaginario que constituyó los Cebolla, y lo podemos paralelizar a figuras como Catalina Plaza y las Bordonas de Oro y Ay, su sí. éxito, al dúo Pajarito, la misma Rosario Alfonso, hay una imagen, bueno, y qué decir Cristóbal Briceño, ¿no? Como que hay un imaginario pop Cebolla, porque finalmente lo que pasa con toda esta música es que esta música no es música folclórica. Hay un tratamiento folclórico por a veces como medio de museo de estas canciones como del vals, del bolero, sino es música pop. Sí. Y que un poco abrazan reviviendo ese espíritu pop. Claro. Y en ese sentido José José, que tiene su increíble participación en la OTI de este tema, El Triste, que a nosotros y a los jóvenes les ha llegado más que por José José, por Macha y el Bloque Depresivo. Claro. No las conocen necesariamente por No. esas versiones. Pero nosotros les vamos a traer esas versiones. Exactamente. Palmenia Pizarro y Cariño Malo y José José, que por lo demás tú decías, efectivamente, además siento que es una figura que tan importante como Juan Gabriel, pero que quedó siempre un poquito más abajo. Porque la figura de Juan es demasiado obnubila, gigante, pues, además. Sí, pues demasiado. Pero por favor pónganle atención a la interpretación de José José y El Triste, estas dos canciones juntitas aquí en Tantas Canciones Buenas. Desde un tiempo que fue hermoso hasta el futuro que ya suena. Tantas canciones buenas en radiouniac.cl. Absolutamente estremecedoras estas El voces. maestro. Qué maestro José José, qué Maestra maestra Palmenia Pizarro. Sí. Y es muy loco porque efectivamente pensamos en la música Cebolla, Mati Hermosilla, nuestro panelista que nos ha traído este tema. Hablemos de música Cebolla hoy día por lo que ha significado. Hay un hito sin duda y lo vamos a vincular también acá, pero también tiene que ver con que ha traspasado generaciones. Hemos abrazado, nos ha dicho el Mati, la música de nuestros abuelos y abuelas. Las nuevas generaciones estamos conociendo esas canciones, quizás por otros intérpretes, pero es muy inusual también esto que pasa con la canción Cebolla o la música Cebolla o los intérpretes Cebolla, porque no es que sea un tipo de música, un género musical, no es el bolero, no es la balada, no es la canción romántica, también está muy vinculado a eso, a quién los interpreta y cómo podríamos encontrar canción Cebolla en todos esos géneros. Y cómo identificarla un poco con ese rubro, porque es más cultural que netamente musical. Sí, es musical. como una forma de interpretar, yo creo, y de Sí. sentir. Es como, literalmente, como dice la Marisol García, como un latido, ¿no? Es un latido, una vibración, es una forma de plantarse en el escenario, una forma de cantar, una forma de impostar la voz, una forma de posicionarse frente a la vida. No cualquier canción romántica. No, pues no es Cebolla. Douglas o Chayanne. Como que Chayanne tiene algunas cosas media Cebolla, pero Yo que te diría que ni siquiera Luismi. Luis Miguel es la necesariamente. versión, entre A mí comillas, no que lo quería es tanto. elegantear esto. Claro. Es un poco la búsqueda de eso. O sea, Claro. igual los discos, es que también el revival del bolero tiene mucha responsabilidad de Luis Miguel con romances, mis nuevos romances, todos se llaman así los discos, son como 5 discos de bolero, como que ahí le pegó el palo al gato y hizo puro bolero un rato. Y claro, hay una cosa un poquito de... Siempre pasa, ¿no? Que los estilos musicales tienen una forma más ruda, más tosca en algunos sentidos, más y que es más humana, más natural. Y luego la industria busca blanquear esas formas, hacerla más elegante, hacerla más digerible, hacerla más accesible al mundo, hacerla más políticamente correcta. Como estas canciones en su formato inicial son para tomárselas con una botella de vino, Sí. en una cuneta, Con en las un cuerdas bar, de la guitarra media de- mala. exactamente, así como trasteando que la no guitarra tra- mal, Sí. cantando un poquito desafinado, no importa la interpretación. Sí. Y el valor de eso está eso, como que hoy en día hay una sensación así. Quizá, por ejemplo, hay una cosa de uno de los artistas que vamos a ver más adelante, pero
que es Salo Reyes, ¿no? Que igual su lógica es súper industrial y canta bien y muy pulido, pero su forma, su ser es Cebolla, ¿no? No me cambio ni de vino ni de barrio, la identidad de Conchalí, hay todo un imaginario particular de una identidad particular. Planta, ¿sí? Claro, y dice, y esto soy yo no me voy a ir a vivir a Las Condes, ¿no? Y creo que, bueno, como tomando las canciones que vienen ahora, como la herencia de lo femenino, como te decía antes, es muy fuerte, y Malvenia Pizarro como figura es muy icónica, y importa mucho porque lo que hace es anteponer la idea de esta mujer fuerte, profunda, que dice las cosas que siente, que no se queda callada con la responsabilidad que pudiera ser de mal gusto que dijera las cosas que siente, pero lo dice con desgarro. Y ese decir con desgarro se manifiesta quizá en dos figuras que mencionamos así al voleo, pero que son muy vivas en la tradición musical chilena, que son Miriam Hernández por un lado, que es como la gran cantante femenina de los años 90, 80s, 90s, chilena, frontwoman, adelante de lo que sea, desde Huele a Peligro, El hombre que yo amo, hay una sensación de un imaginario como musical, identitario de lo femenino, y que retrata también algo que era visto como de mal gusto en la época también, como una feminidad no tan elegante en el sentido clásico, sino más bien sensual incluso coqueteando con esa sensualidad, coqueteando con el espíritu de esa feminidad. Pero también igual en el sentido de lo que decía de Salo Reyes, como con una voz que es mucho más comercial en ese sentido, o sea, como, y que funciona. Que funciona perfectamente bien también, funciona. Pero también es desgarrada. Sí, claro, pues también pone la voz ahí al límite. Y fue una figura muy icónica en consumo latinoamericano, en Colombia, en Perú, en Ecuador, no sé si en México, pero sí en Miami hay una cosa, pero Colombia, Perú y Ecuador sí o sí. De hecho, cuando vino a Viña, Karol G invitó a cantar a Miriam Hernández porque era la cantante favorita de su papá. Sí. Entonces, yo vi ¿cómo se llama esta actriz? ¿Te acuerdas de ese video de ¿cómo se llama? Zoe Saldaña, ¿puede ser? Sí. Cantando a Miriam Hernández cuando estaba tocando en Miami, parece, ¿no? Como y ella cantando las canciones, porque es como muy querida para el mundo latino, ¿no? Y Miriam Hernández, la gente se olvida, pero este reconocimiento que hace algunos años el año pasado, tuvo Floyd Menor por como el Billboard, ¿no? Era la única persona que lo había tenido antes chilena era Miriam Hernández. Entonces hablamos de un consumo internacional, que yo alguna vez estaba en Perú y carteles gigantes de Miriam Hernández para el Día de la Madre, en Colombia lo mismo, hay un consumo en Ecuador como de esta cumbre como de romántica, y aparece Miriam Hernández en la región porque es una cantante, es una mujer que canta canciones de amor romántica, media Cebolla, que a pesar de los años, y a lo mejor debería haberse hecho justicia antes, hizo sola su estadio nacional. Sí. El año pasado. Y fue como la consagración de una vida igual. Y es muy lindo recordar que un par de años antes había sido reconocida también por las mujeres poperas. ¿Te acuerdas? En este homenaje que se hizo en uno de los premios Pulsar también, y tienes a las Yorca, a la Javiera Mena, a la Fran, no sé, no me acuerdo si estaba la Fran Valenzuela, pero puede haber sido también. Claro. Pero digo, toda esta, y a propósito de cómo abrazamos a las generaciones anteriores también, totalmente. Es como, no hay vergüenza aquí, al contrario, o sea, estas personas abrieron camino también para el pop de partida, y ahí hay un reconocimiento bien importante. Que hagan estadios nacionales hoy día cada vez nos sorprende menos, pero vaya que es una hazaña hacer para un artista chileno hacer un estadio nacional. Claro, es que si llegamos a la epítome de haber tenido al Macha y el bloque depresivo, que eran, de hecho, lo vamos a hablar más adelante, pero finalmente era el bloque de canciones tristes del show de Chico Trujillo. Sí. Eso era, que se expandió en un show, y que se expandió en un show más rentable que Chico Trujillo, ¿no? Y en ese sentido es como esa sensación de amor, de profundidad, de sensación, de cover, de espíritu, yo diría como de abrazar el cancionero popular, llega a estos estadios nacionales. Es decir, igual es impresionante lo que está pasando, como que ha empezado a haber un consumo local más grande. Es decir, Cri MJ hace unos meses atrás hizo un estadio nacional agotado. Un joven cantante de reggaetón de ¿cuánto? 23 años. Y en paralelo, igual lo hizo, claro, una Miriam Hernández, pero claro, no me extrañaría que una Mon Laferte hiciera un estadio nacional. No, para nada, podría, yo estoy Entonces, segura. Por eso, como... Se agota 2 fechas en el Movistar Arena ahora, que me parece que era ahora en mayo, ¿no? Es impresionante. Pero eso es como al final nos reflejamos en esta figura, y vemos en la figura, por ejemplo, ya paralizando ya. Si Miriam Hernández era la cantante de la sensibilidad femenina de los 90s, extendidos, 80s, 90s,
Mon Laferte es la cantante femenina y de reivindicación y la figura como como la punta de lanza de una generación de cantantes mujeres en la generación de 2000 era finalmente, ¿no? Totalmente. Viniendo de un programa de talento. He sido. Claro. Le he estado en esos conciertos también. Entonces, claro. viniendo de Rojo Fama contra Fama, de un reality, ¿cómo no iba a surgir esa heroína popular desde las formas de consumo populares? Desde la tele, Sí. desde el reality, desde el imaginario del talento, de la meritocracia discursiva. Es el legado de esa figura televisiva que al final termina transformándose en este ícono latinoamericano, nacionalizada mexicana, transformada en una figura que en México es casi un baluarte, tocando en los late shows que te imagines, Sí. desde Jimmy Fallon a Jimmy Kimmel, en la tele, haciendo colaboraciones con Gwen Stefani, con Nicki Nicole, con quien te imagines, ¿no? Con Jorge Drexler. De cierta forma ha llevado el imaginario de esta mujer cantante como lo que no pudo llegar Mon Laferte, lo que no pudo llegar Miriam Hernández, porque tocó ese techo en algún momento, el techo ese lo destruyó Mon Laferte y lo subió 10 pisos más. Sí. Construyendo en esa tradición. ¿Por qué? Porque cuando Miriam Hernández construyó bajo las piezas o los caminos trazados por figuras como Balménez Pizarro, Cecilia, todo lo que quedaba era campo. Después vino Miriam Hernández, construyó un camino más adelante y después vino Mon Laferte. entre medio, Sí. claro, sí. No, Y eso construyó es, ese camino, ¿no? Que es quizás la artista más chilena más internacional actualmente. Sí, yo te diría Mon Laferte y 31 minutos serían... Y algunos más, cantantes y de unos reggaetón. más. Algunos cantantes de reggaetón. Pero claro, se mueven en otras generaciones. Y yo Sí. creo que esto, lo interesante es que trasciende generaciones. Total. Tú no podéis poner una edad fija de No. gente que le sigue. No. Claro, quizás a Cris MJ o a toda esta figura... sí hay una cosa más Claro, de edad, epocal, etaria, ¿no? etaria, Epocal. sí. Pero acá no. Yo he visto niñitas y he visto adolescentes, he visto... señoras como una en el concierto de Claro. Bonafide. Pero digo, ahí de todas las edades, proveniencias, bagajes, sociales, trato, de todo sí. lo demás. Y eso es muy, muy bonito. Bueno, por el nacional que fue de Miriam Hernández y por el nacional que ojalá venga de Mon Laferte, vamos a escuchar esta selección que nos deja el Mati Hermosilla, nuestro panelista de Cultura y Música Popular. Huele a peligro y tu tanta falta de querer. Oye, es que estas tres junto con Cariño Amar las podéis escuchar seguidas y estamos en la misma, En el mismo mood. en el mismo mood. Vamos entonces, aquí en Tantas Canciones Buenas. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos tantas canciones buenas en Radio UNIAC. No te explico, persona que nos estás escuchando desde donde sea que nos estés escuchando a través de la radio.uniac.cl, nuestra radio digital, cómo cantaba este equipo las canciones de Miriam Hernández y de Mon Laferte. Tal Mati cual. nos trajo, pero puras joyas para poder cantar a viva voz. Desafinados, desafinadas, da lo mismo. Aquí cantamos, pero a tope, A pasión. a pasión. Como dicen los maestros. Oye, muy latina encuentro yo que es Sí. esta forma de cantar. Porque apasionados vamos a encontrar intérpretes apasionados, apasionadas en todas las... De Celine Dion todas, a sí, quien sea, pues, ¿no? quien sea. Hablábamos de la canción italiana, Claro. hablábamos de... Nada, pues, no, Pero esto, Adele, no, claro, perfecto, pero no es lo mismo. No No, hay es desgarro, esta no manera. está el desgarro. No, está No el es esta desgarro. manera de querer. Ah, No es esta manera de amar. Yo creo que eso es lo interesante Sí. como en el formato, como reivindicar esa sensación del destemple, del destemple artístico, que en otros casos se pierde, como que es fácil destemplarse, no es tan fácil destemplarse artísticamente porque uno quiere estar controlado, ser cool, no sé qué, ¿no? En este caso ya, Aesthetic, no. claro, en este caso ya no, aquí hay por favor. derroche. Sí. Y ese derroche nos permite pensar en eso y un poco, como ya caché que nos queda poco tiempo y para que alcancemos a escuchar las canciones enteras, quería pensar que ese derroche también tiene esta figura, ya tuvimos el derroche femenino, ¿no? Y Sí. ahora en el lado masculino hay una figura que a poco andar se ha empezado a homenajear más, ¿no? Que es una figura de un cantante popular que se llama Salo Reyes, ¿no? Que realmente marca una tradición de un cantante masculino, una voz linda, pero no una voz tan virtuosa, muy
muy además un gran frontman, un tipo chistoso, sus shows Sí. eran comedia, eran Entre que hablaba y todo, así, po, harto sí. discurso y una dinámica de construcción de identidad barrial, nacional, chilena muy marcada. Esa frase famosa de no me cambio ni de vino ni de barrio, ¿no? Muy de la identidad de Salo Reyes como esta figura que hay una otra frase muy buena donde dice Pablo Neruda de pueblo, Violeta Parra de pueblo y yo también soy pueblo, dice, ¿no? Entonces, de cierta forma marca... Se inscribe solito ahí sin ningún pedirle permiso a nadie, Claro. entre los grandes nombres de la cultura popular chilena. Fin. Que entonces, y marca también y fue muy popular y también Sí. muy polémico y una figura televisiva. Claro. Entonces transitó muchos espacios, tuvo adicciones, tuvo Diabetes. se le perdió el perro, estaban matando a un weón. Todas esas cosas que le pasaron a Salo Reyes a lo largo de su vida, ¿no? Como... ¡Qué buen personaje! Entonces, y tener Notable. ese capítulo Caricello con el doble, con Carlos Caro, que al final se transformó en una figura pop que todavía consumimos, ¿no? El show de Carlos Caro, el imitador tremendo. oficial de Salo Reyes y la pelea entre el imitado y el imitador, increíble. Entonces, Pero Salo qué buen Reyes, humor tenía, además. nos legó demasiadas cosas. No, es que y muy bueno. era una figura increíble en todo sentido. Bueno, y nos legó intérpretes también, porque son como que hoy día escucháis al Angelo Piratini, Claro. escucháis A al Briseño. Cristóbal Briseño, Claro. al De hecho, hay Malayero. No. a mí también, sí, todos nos, A todos. todos nos inspiramos en el maestro. Sí. Pero me parece que hay una cosa muy bonita. Bueno, en los Pulsar hace unos años se le hizo, después de la muerte de Salo Reyes, quizás un homenaje muy, muy sentido. Y a mi juicio, uno de los mejores homenajes que se le ha hecho a un cantante así como de música popular, que es Francisco Victoria, Angelo Piratini y Cristóbal Briseño cantando clásicos con el Cuarteto Austral y Cookie, se me olvidó el apellido de la Cookie. La pianista, La pianista. la Cookie González. Cookie González. Sí. Y la Cookie González, haciéndole un homenaje a la figura de Salo Reyes, así al formato Elvis, al Tremendo. formato Frank Sinatra, a Máximo. Y los con- tres súper distintos, Todos muy pero distintos. todos muy Salo también. Es como que todos Claro. los juntan, sí. Entonces logró ese espacio. Oye, y antes de terminar, porque tenemos que tirar las canciones ya, Macha, el bloque depresivo Continental en el Estadio Nacional. Sí. Hace menos de una semana, o sea, estamos jueves, el viernes pasado. Claro, y la tendencia de Qué la canción número 1 en tendencia locura. en Chile, en YouTube, empieza a impactar la aparición de este registro, de este momento histórico, que es cuando la graduación de la canción Cebolla en el Estadio Nacional. Es como llevarla al máximo, quienes reivindicaban el imaginario de esta canción popular, de la Isla de la Fantasía, de la Picada Los Núñez, de la Quinta Los Núñez, como de todo este imaginario popular llevado a el escenario más grande de Chile. Hermoso. Entonces, hermoso. y bueno, hablamos un poquito, pero claro, Macha y el bloque depresivo es un poco la sección de canciones tristes, adaptadas, que tocaban a veces. Yo me acuerdo haber ido a algún show de Chico Trujillo que de repente se bajaban, se subían completamente bajo los efectos del alcohol una hora O sea, después a yo tocar fui a los canciones. de la Flori. Sí, yo a pues. esos iba, entonces comprenderás que Claro. ahí habían todo tipo de efectos. Entonces especiales. imagínate tocaban ¿cómo se llama? El Chico Trujillo. Sí. Y de repente se subían después, de nuevo, bajo los efectos de alcohol y sustancia, a tocar más canciones que eran todo este repertorio latinoamericano, como Trasnochado, y era el bloque depresivo de los shows de Chico Trujillo. Entonces, poder empujar ese bloque y esa narrativa musical y transformarla en algo de baluarte que reivindica la figura del Negro Faría, Todo. las canciones como de Tite Puret, Hasta todo ese- Miguel Bosé. hasta Miguel Bosé. Hay Entonces, una versión muy linda de vamos a cerrar, yo creo, este capítulo revisitando una canción no tan conocida de Salo Reyes, para que después me digan abuso de las clásicas. Quise poner una que de la última época de Salo Reyes, que de hecho en esa versión de ese homenaje la canta Cristóbal Briseño, ¿no? En Acorralado entre mis lágrimas. Pero versión de Salo Reyes. porque La vamos a versión escuchar original. otra. Y cerramos con Macha el bloque depresivo. La canción hecha por el Aldo el Macha Asenjo, que Ajá. parece una canción antigua, pero es compuesta por el Macha, que es Los Continentales. Es impresionante esta versión, porque además es la versión que sacamos prestada, solo prestada, De YouTube. de Estadio Nacional, porque es la versión que estamos haciendo alusión, que se estrenó hace menos de una semana atrás. Camila Ray Núñez, Álvaro, Valeria, Jaime Barra, nuestro equipo fabuloso, tantas gracias. Y tantas Incluso canciones también, y buenas. tantas canciones buenas también. Hasta la próxima, Sera. Un abrazo, chao, chao. No hay tanto mapa para tanto talento. Por eso te esperamos en la próxima edición de Tantas Canciones Buenas. Nuestra nación musical,
donde cada nota tiene historia y cada historia un ritmo. Vuelve a escucharnos en Spotify o en radiouniac.cl.